Un saludo a todos los que están conectados con este primer conversatorio de Hablemos del Periodismo. Y aprovechando esta temática, tenemos periodismo político y humor con Gabriel de las Casas. Pero antes de iniciar, queremos invitarlos a todos que a través de sus redes sociales nos sigan con el hashtag Hablemos de Periodismo para que nos dejen sus impresiones, sus inquietudes y por supuesto las fotos y los agradecimientos totales. Pero no puedo iniciar este conversatorio sin un fuerte aplauso para los estudiantes de periodismo del programa, por supuesto, Periodismo y Opinión Pública. E iniciando, por supuesto, nuestro gran invitado, Gabriel de las Casas, es periodista, locutor y presentador. Actualmente es el director de La Luciérnaga de Caracol Radio. Es bogotano y en 1989 empezó su carrera como disc-jockey en Radio Activa, uno de los precursores, imagínense. Pasó en Caracol Radio en 1996, estamos hablando de vieja data, y también participó con Guillermo Díaz Salamanca, Hernán Peláez, Darío Aizmendi en La Luciérnaga y en Hoy por Hoy. Ha sido presentador de televisión, formó parte del equipo de Voz Populi y también de Blue Radio y dirigió el programa La Nube de la misma emisora. Entre 2014 y 2019 fue director de comunicaciones corporativas y nuevos medios de Claro en Colombia y desde el 2019 ha sido nombrado director de La Luciérnaga de Caracol Radio. Así que muchachos, por favor, un fuerte aplauso a nuestro invitado. Hombre, Mario, muy bien, muchas gracias por tus palabras. Son tan bonitas que creí que me había muerto, pero no, está bien, aquí siempre hablan bien de uno cuando está ahí. Nada, muy contento de poder compartir con todos los estudiantes, poder compartir con ustedes lo que hemos vivido a lo largo de un poco más de 30 años de carrera en los medios de comunicación. Gabriel, es un gusto y empecemos por eso justamente. ¿Cuál fue esa primera aproximación a los medios de comunicación y desde qué edad? Aprovechemos ya que estamos acá. Bueno, la primera aproximación resulta que mi padre trabajó en medios de comunicación cerrando los años o comenzando los años 60, 70 y en mi casa se vivía desde muy pequeño, pues desde que tengo memoria, el contacto con los medios de comunicación, con la radio y con la televisión. Yo creo que yo tenía muy claro casi que desde la primaria que iba a trabajar en medios de comunicación o en publicidad, que eran como las carreras afines con lo que hacía mi papá, que era trabajo en mercadeo, publicidad y medios de comunicación. Siempre iba por allí. Yo entré a la Universidad Javeriana a estudiar comunicación social en el año 1985. Estuve allí estudiando comunicación social. No me definía al principio qué énfasis iba a coger, si era por el lado de la publicidad o del periodismo. Conocía mucho del medio de la publicidad en lo que había vivido y me fui por el periodismo. Y es un poco parte de lo que uno quiere compartir con ustedes, porque fui afortunado en que yo entré a hacer prácticas en Caracol Radio en aquella época. En aquella época estaban haciendo el sistema de Radio Activa. Empecé yo en Radio Deportes de Caracol, como ven, de periodismo deportivo, pero al final uno termina yéndose y esto es muy sencillo, a donde le pagan. Y eso nos va a pasar a todos y les va a pasar a todos. Uno puede empezar haciendo prácticas en lo que sea, pero la necesidad de ganar plata se va dando en donde le vayan a pagar a uno. Por eso siempre yo digo que hay que estar muy abierto a conocer todos los medios, todas las formas, todos los programas dentro de un medio en el que uno esté, todas las formas de relacionarse con los medios de comunicación, porque uno no necesariamente escoge la carrera. A veces las carreras o el lugar en donde hay un puesto de trabajo en algún momento lo escogen a uno. Y tuve la oportunidad de estar ahí, hacer mis prácticas en Caracol Radio, ser disc-jockey en Caracol Radio, pasar a La Luciérnaga y estar después de 5 años como disc-jockey, 17 años en La Luciérnaga. Luego, como bien lo decías, paso a la empresa privada y hace 3 años y medio estoy de director de La Luciérnaga. Bueno, estamos hablando de rememorando esos viejos tiempos y justamente queremos saber, cuando hacía las prácticas profesionales en Radioactiva, sabíamos que se escapaba y se escapaban en Luciérnaga. Ya, entonces, cuéntenos esa experiencia. A ver, y creo que cuando uno llega a un medio de comunicación, lo más importante es darse a conocer dentro del mismo medio de comunicación. Si bien la vida del disc-jockey era fantástica, pasábamos muy bien, rumbeábamos, íbamos a conciertos, nos invitaban a conciertos, o sea, del tamaño de que tuve la oportunidad de ir a ver a Michael Jackson en México, lo mismo a Madonna en la misma semana, cubrir premios internacionales, muy buena la vida del disc-jockey, pero pues la vida del disc-jockey también es
finita en un rango de edades en mucho tiempo, y siempre había un programa que me gustaba mucho cómo funcionaba y era La Luciérnaga. Entonces, más que escaparme de Radioactiva a La Luciérnaga, más bien terminaba mis turnos, terminaba el programa de la mañana, terminaba mi turno de disc jockey y esperaba hasta que fueran las 4 a 7, en esa época era 4 a 8 de la noche o 5 a 8 de la noche, el programa, para ir a hacer unas pequeñas entradas que tenía la oportunidad de ir y presentar música, hablar con la gente, estar con el director, meterme en el equipo e ir buscando oportunidades. Las oportunidades no van a ir por ustedes, no van a ir por nosotros, hay que salir a buscarlas para ver en qué momento se dan las oportunidades y que en ese momento en que hay una oportunidad, piensen en uno, lo hayan visto moverse, hayan visto que hay un interés en llegar a ese punto. Gabriel, y aprovechando ese punto, la experiencia, también tenemos que hablar de los grandes periodistas, la gente con una gran experiencia y trayectoria. Entonces, cuéntenos cómo fue ese recibimiento de poder trabajar con ellos. Pues, bueno, al principio, cuando uno es el disc jockey es la bestia, el bruto, no sabe nada, es el disc jockey. Pero más que eso, es el papel de que un disc jockey estuviera en el programa. Entonces, el disc jockey era la persona a la que se le mamaba gallo. Yo tenía que llegar a La Luciérnaga precisamente a mostrar cuáles eran las novedades musicales, que era lo que estábamos lanzando, y ellos a acabar con la canción. Era un juego dentro de eso, de lo que hacíamos, pero hoy la radio también es juego de roles, y ya hablamos ahora un poco de eso, sobre una organización de los programas. Entonces sí era un rol en que yo llegaba y ellos acababan conmigo. Curiosamente, cuando acaban con uno en radio, también en un programa, la gente va cogiendo compasión. La gente va diciendo pobrecito. O sea, el pobrecito también funciona en radio y también funciona en forjar ciertas personalidades de lo que es uno. La radio de los años, bueno, este es un país radial por excelencia, de las mejores radios del mundo. Ahora que estamos hablando de mundiales y yéndonos muy acá, curiosamente, cuando hubo el gol 1000 de los mundiales en 1978 en el Mundial de Argentina, un gol de penalti, si no estoy mal, que fue de Holanda, fue el gol 1000 de los mundiales, y curiosamente la FIFA premiaba la mejor narración de un gol. Se lo ganó un narrador de RCN de la época, Sergio Ramírez se llamaba el narrador de aquella época, se ganó la mejor narración de los mundiales. Nosotros pertenecemos a una radio en que cuando íbamos a transmitir fútbol internacional, Vuelta a España, Giro de Italia, Tour de Francia, nuestros narradores, la gente se volteaba en el estadio a ver cómo narraban los colombianos. La gente, Radio Caracol, que aquí le decimos Caracol Radio, Radio Caracol en España es muy, muy famosa. La gente seguía el Transmóvil de Caracol y esperaba en la meta para oír la narración de los narradores y comentaristas de Caracol Radio. Entonces, era una gran radio. Entonces, se encuentra uno además en Caracol Radio con gente de mucha experiencia, y lo que se da cuenta uno es que lo primero y lo fundamental en todo esto es la disciplina. Curiosamente, la disciplina por encima del talento. A ver, el talento se necesita todo el tiempo. Talento se necesita para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer y en cualquier medio de comunicación. Hay que tener un talento, una facilidad a veces, en este caso, o de expresión, o de hablar, o de comunicarse, o de mamar gallo, o de tener un apunte siempre en la lengua cuando está pasando algo. Pero la disciplina es fundamental, porque de nada sirve tener un gran talento que uno no sabe si va a llegar al programa, o si va a estar o no. Uno necesita gente con la que pueda contar en ese momento. Entonces es una combinación de disciplina y talento lo que uno veía en estos grandes personajes. Yo recuerdo que para una transmisión que en el estadio empezaba a las 2 de la tarde, un tipo como Hernán Peláez llegaba a las 12 del día. Todos los narradores y comentaristas llegaban, y no solamente era de Caracol Radio, uno se encontraba en las cabinas del estadio a toda la gente de los medios de comunicación llegando a esa hora. Lo que necesita uno siempre es llegar a tiempo, estar tranquilo, controlar el ambiente, controlar qué tiene, qué no tiene, quién faltó, quién no faltó. Están los libretos, está lo que vamos a hacer, qué vamos a cubrir, está todo cubierto. Uno necesita estar muy concentrado y muy tranquilo de lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que uno encuentra aquí en general, y también se encuentra, y yo creo que todavía hoy pasa, las ganas de enseñarle a la gente. Curiosamente, en donde se queda y empiezan los consejos. Hoy pasa que todos tenemos ganas de enseñar, de compartir el conocimiento de tantos años,
pero a veces llega uno y ve los practicantes clavados en un computador, metidos en una sala de redacción o en un punto sin moverse. Yo creo que es ese punto de sacudirse, darse a conocer, mostrarse, que es lo primero que uno tiene que hacer dentro del medio de comunicación. Ahora, no se sobreactúen, tampoco vamos a quedar pues como unos sapos ahí metidos donde no se debe estar, pero sí creo que hay que mostrarse y que hay que arriesgar. Esa es una de las palabras que estaba contando ahorita que grabamos una historia. Hoy en día todo es muy igual. Hoy en día no solamente los medios de comunicación, en todo es muy igual, todo es muy parecido. Cuando uno sale a comprar las cosas, todas son muy parecidas, la misma publicidad de los productos es muy parecida. Yo que trabajé 5 años en telefonía celular, los planes son idénticos en cada uno de los operadores y hay que mostrar de qué manera contar la historia, contar el cuento. Y lo primero que uno tiene que tener ahí también en cuenta es que uno se vuelve un producto y uno tiene que salir a vender ese producto en los medios de comunicación. Y ese producto tiene que venderse con verdad, lo primero. O sea, no vas a ir a hacer lo que no eres capaz de hacer después en otro momento, ni a decir que eres experto en algo, en lo que no eres experto. Pero sí a demostrar, venga, es que mi talento va por acá, va por esto y yo quiero arriesgar en esto. Eso es lo fundamental, perder ese falso temor, ese falso miedo, esa timidez que tenemos al llegar a un medio de comunicación y arriesgar un poco con la gente y tratar de mostrar lo que uno tiene. Bueno, rescatando muchas de las palabras que dice Gabriel, justamente está el tema de arriesgarse. Y yo creo que aquí también añadiría el tema de la personalidad, ser uno mismo, ¿no? Nada sigue ser los mismos patrones, copiar a los mismos, cuando en realidad la idea es la innovación y creo que es el reto que tienen hoy en día los periodistas y en general grandes industrias. Gabriel, pasamos de oficina, nos trasteamos de radioactiva, ahora nos vamos a la Luciérnaga. Entonces, ¿cómo ha sido esa trayectoria, el recorrido de la Luciérnaga? Un país que se transformó con la radio, por supuesto, y que también la misma radio transformó mucho al país, y la forma de hacer periodismo en el país. Bueno, pues nosotros tenemos una clase política casi que blindada, que poco le importa lo que le digan, poco le importa que el medio de comunicación le levante, le hable de corrupción. Pero frente al humor, el humor, la caricatura, puya mucho. Ahí es en donde uno encuentra que de verdad duele, que de verdad sí entra y sí sienten en ese momento, porque además de que genera rechazo, bueno, la noticia de por sí, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de orden público, cuando hablamos de gobernadores o alcaldes que se roban el PAE, el plan de alimentación estudiantil, que se roban la salud, sí, son señalados. Pero con el humor, con el sarcasmo, yo creo que hay una espinita, hay una estocada mucho más fuerte que sí le duele a la gente. Y eso empezó siendo La Lucierna, un programa de compañía en una época, pues hay mucha historia, un apagón que hubo sobre los años 90 en el gobierno de César Gaviria Trujillo, un verano muy grande, fenómeno de niña y niño, se secaron nuestras hidroeléctricas y para que tuviera luz el país hubo apagones en las tardes, noches y también algunos en la mañana en diferentes zonas del país. Ahí sale La Lucierna como un espacio que pretendía acompañar, iba a ser un programa de temporada mientras estaba el apagón, pero pegó también, refrescó también que se quedó y acabamos de cumplir precisamente 30 años, estamos hablando desde el 92, y se queda ahí La Luciérnaga. Es un programa que uno también va encontrando en ciertos modelos en los que puede encajar. Es un programa en el que yo encajo bien. Y otra vez, esto es como tomarse una cucharada del propio caldo, pero pues es así. Yo soy dicharachero, yo tengo humor, yo tengo el apunte, yo estoy informado, yo tengo facilidades de expresión, tengo la disciplina que necesita el programa, disciplina no solamente del programa, sino disciplina de estar informado todo el tiempo, algo que a veces nos cuesta el pretender. Bueno, antes leíamos el periódico, ahora verlo, y se le va volviendo a uno disciplina. Ya cuando uno está trabajando le hace falta. Son cosas que se le vuelven del día a día, más de una necesidad de un trabajo. Entonces, como que se daban las cosas, conocía a los personajes, venía de hacer también un programa de la mañana. Los programas de la mañana que hacíamos en esa radioactiva, que recién empezaba en los años 90, bueno, ahora se hizo muy popular, bueno, desde hace unos años,
estos dibujos animados que hicieron de Julio Correal con el concierto de Guns N' Roses, cuando vino también en el año de 1994. Radioactiva presentó a Guns N' Roses en 1994. Estuvimos ahí en ese concierto. Estuvimos presentando ese concierto en el estadio El Campín. Entonces, los programas de la mañana no varían mucho con lo que pasa hoy también en la Mega, en la X, en Radioactiva, en 40 Urban, en las emisoras de la mañana. Entonces, creo que el modelo del programa, la rapidez del programa, la rapidez de palabra y de apunte se daban para un programa como La Luciérnaga, sabiendo que estamos hablando a un público un poco más adulto. Sin embargo, querían que yo siguiera siendo el joven del programa, porque la radio también, y esto es real, una época en que en las grandes emisoras, Caracol Radio, RCN Radio, Todelar, que tenían los grandes sistemas de AM en los primeros momentos y FM y era la radio de noticia, los oyentes se fueron muriendo. Efectivamente, se fueron muriendo porque pasaron de ser primero los papás y ya eran los abuelos y los papás ni siquiera escuchaban eso. Entonces se fueron yendo y no hubo una renovación de edades, de generaciones dentro de los programas y viene a pasar eso. Empiezan a llevar un poco de gente más joven. Y viene algo que íbamos a comentar también frente hombre, pero es que yo trabajar en radio, yo no sé si tengo una buena voz. La radio en los años 80 pasó de las grandes voces, la radio desde los 40 hasta finales de los 70 eran grandes voces. Pasó a grandes o buenas personalidades, para no decir una personalidad grandiosa. Pasó a ser uno mismo frente a los oyentes. Pasó a tener un rol también dentro de la gente. Un programa muy famoso que se llamaba La Polémica de los Deportes. Unos narradores, algunos todavía funcionan hoy, por ejemplo, Oscar Rentería y César Augusto Londoño, que hacen el pulso del fútbol en Caracol Radio, pertenecían a esa época. Había un narrador costeño que llamaba Edgar Perea, había un narrador, un comentarista bogotano que se llamaba Jaime Ortiz Alviar, y es aquí en donde hablo lo de los roles. Estos tipos literalmente se mataban al aire. O sea, se mataban, como hoy vemos un poco los programas tanto los programas de radio como los programas que vemos en ESPN, en WIN, en donde se pelean entre ellos. También mucho trabajo con amigos míos, Antonio Casale, Andrés Marocco, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Pero ahí, más que una pelea personal, porque uno veía cómo se agarraban al aire y era increíble cómo después del programa salían a tomarse unos tragos y a comer juntos y se la pasaban juntos. Y en eventos internacionales, en mundiales de fútbol, en carreras de ciclismo, en Copas Libertadores de América, dormían en el mismo cuarto, comían juntos, pasaban juntos muy bien. Sin embargo, al aire cada uno tenía un rol, una personalidad que no era fingida, era defender algo en lo que creían, pero eso no iba mucho más allá de ahí. Entonces, la radio o lo que ustedes tengan, un poco lo que hablábamos en radio, alguna vez leyendo algunos teorías, más que teorías, gente de los Estados Unidos que hablaba de las mesas de radio. Decía, si en una mesa de radio usted tiene 4 personas que piensan igual, sobran 3. Es buscar mesas en las que, y no solamente de radio, yo creo que para todo, es buscar en donde hay, no sé si la palabra necesariamente sea enfrentamiento, pero sí no que todos opinen lo mismo, porque si no está sobrando uno de esos. Entonces ahí en ese meterse a la luciérnaga había un espacio de comentar las cosas más jóvenes, de hablar de música, de hablar de modas más jóvenes, de hablar de programas de televisión, de hablar de artistas, de hablar de cine, y eso no lo tenía copado el programa. Entonces ahí entro yo, ahí encajo yo, y también viene la otra que es la suerte y cuando le salen las cosas bien, eso de que siempre hay que estar en el lugar indicado, en el momento indicado. También en una de esas, en unos viajes, me dicen casi que no hay con quién y necesitamos que usted conduzca el programa. Entonces se da y funciona la conducción del programa y empiezo a ser yo el segundo de Hernán Peláez conduciendo el programa y ahí me quedo durante 17 años y eso hace pues que vuelva, después de que salí 6 años larguitos de radio, a volver a la dirección. Es una conjugación de muchas cosas, pero como ven, está, y soy reiterativo en esto, está la disciplina, está pues la parte del talento que deben tener todos, pero es el estar siempre ahí. Yo terminaba mi turno desde a las 3 de la tarde y me daban espacio para hablar en La Luciérnaga entre 6 y 7 de la noche.
y esperaba todo ese tiempo para estar ahí. No es que diga que era un gran sacrificio, pero sí era un poco de dedicación para poder estar allá. Gabriel, pasando recopilando lo que hablamos, es importante también entender a su público. Creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido particularmente en La Luciérnaga y esta pregunta va relacionada con ese tema. En un programa que en un principio era temporal, pero que ya vemos que de temporal tiene más de 30 años. Sí. Y por supuesto vamos a hablar de esa importancia que ha tenido sobre el periodismo colombiano y más el hecho de mirar que otros programas han intentado imitar la estructura, pero no consiguen un éxito como el que tiene La Luciérnaga. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que como siempre, el que pega primero, no necesariamente es que pega dos veces, pero sí pega primero, y las copias van a venir detrás. Aquí viene el asunto de tener una buena idea, pero estarla refrescando constantemente. ¿Por qué? Porque si te están copiando siempre van a tener que estar buscando qué más copiar del programa. Ahora, ya uno no puede hablar de copias de los programas, salvo que se quieran copiar de algún personaje como tal. Yo creo que ya hay formatos de programas y el formato sí lo puede adecuar cada quien. El formato del programa de la mañana, de lo que conocemos hoy de los noticieros de la mañana, lo inventa, lo recoge, terminando los 70 y comenzando los 80, Yamid Amat, que hoy todavía lo vemos con CMI, La Noticia, es el gran maestro del periodismo y todavía entrevista, y todavía un noticiero como CMI se ve un noticiero moderno y joven, y es Yamid Amat, que creo que tiene como 300 años, 302, 300, una cosa así, creo que tiene como 80, 82 años, pero sigue siendo un referente de un noticiero de opinión. Entonces, hace ese formato, al principio es una copia, pero después son los formatos que se van adecuando. Hoy vemos en la mañana que son mesas con periodistas que piensan diferentes, unos opinan, cada uno va teniendo su sello. Un programa como La Luciérnaga también se fueron buscando, ya se volvió un formato y cada cadena va buscando su sello. El asunto es no quedarse quieto, el asunto es estar innovando, el asunto es estar sorprendiendo, y pasa que hay algo que pasa en La Luciérnaga, es que después de tantos años y de gente que lleva muchos años, todavía nos sorprendemos al interior. Todavía hay sorpresa con lo que pasa con personas como Don Gediondo, como Alerta, como Polilla, como Alexandra Montoya, la imitadora, como nuestros periodistas. En fin, pasan cosas buenas que nos sorprenden. Gabriel, y frente a eso hablemos del tema de los medios de comunicación. Es importante resaltar, digamos, esos cambios que ha tenido desde la década cuando usted empezó a lo que actualmente se está viendo. ¿Cuáles creen que han sido esas principales transformaciones? Bueno, a ver, hay que empezar por preguntarnos qué son los medios de comunicación. Eso es interesante. Si esto fuera un foro en donde nos preguntamos qué son los medios de comunicación, algunos saldrían con las teorías que hay sociológicas que tienen que brindar compañía, distracción, son los encargados de informarnos, son los encargados de acompañarnos. Primero que todo, los medios de comunicación son un negocio. Los medios de comunicación son un negocio que pertenecen a unos dueños, que pertenecen a unas grandes corporaciones, que ponen una plata y que esperan un rendimiento a final de año. Eso es así lo que es un medio de comunicación y así hay que entenderlo. Primero que todo, es un negocio. Los medios de comunicación han venido siendo rentables en Colombia desde siempre. Por supuesto, los últimos años han sido un poco más comprometidos en cuanto a que, pues, a ver, cuando entró el cable a Colombia, las primeras cableras en Colombia entran en 1988, 89, que llega el cable. Mientras tanto teníamos tres canales que se apagaban a mediodía y volvían a empezar después a las 4 de la tarde la programación. O sea, era muy poco la oferta y había tres cadenas grandes de radio: Caracol, RCN y Todelar. Había una cadena súper, pero era más hacia el Valle del Cauca, algunas regionales. Y era radio televisión. Y la televisión no tenía la oportunidad de moverse a la velocidad de la radio, ni de llegar. Entonces, cualquier noticia de última hora y el profesionalismo que tuvo la radio en Colombia hizo que hoy todavía Colombia sea un país de mucho radio.
Es de los países en Latinoamérica, quizás con México, que más oyentes de radio tiene y que sigue, por más de que uno tenga la televisión ahí, se prende el radio para saber qué más están diciendo y qué está pasando. Entonces, la radio ha sido muy importante en el desarrollo de los colombianos, además, por nuestra geografía. Era más fácil siempre que llegara una antena de radio a una antena de televisión, porque no teníamos satélite, era muy complicado que llegara, entonces es un país radial por excelencia. Creo que venimos todos en un proceso de modernizarnos, de saber que hoy la gente no necesariamente está escuchando o está viendo un programa a la hora que es. No, hoy la gente tiene un celular, hoy subimos todos los podcasts, además de que hay podcasts diferentes, además que está pues, todo en la nube, todo en las páginas, la gente ve, oye, escoge el contenido que quieres, cuando quiere, lo que quiere y donde quiere, y a través del dispositivo que quiere tenerlo. Hoy no son esclavos de los horarios nuestros ni de lo que estamos haciendo. Ese es quizás el gran cambio. Sobre las audiencias, pues uno tiene que conocer cuáles son las audiencias, cuáles son los públicos que lo están oyendo, pero lo que uno tiene que buscar siempre es tratar de hablar en un lenguaje muy universal. Buscar esa universalidad del lenguaje, buscar hablarle a hombres, a mujeres, tratar de tener unos rangos de edades con quien conectar, o por lo menos en una mesa de trabajo tener personajes que conecten con diferentes rangos de edades o con sectores o con algunas... nos pasa mucho. Los programas que hacemos en Bogotá no los escuchan en la costa. Es muy poca la audiencia. El costeño quiere oír lo suyo. Les cuesta a los paisas que entremos, pero ahí se ha movido mucho mejor. El viejo Caldas también pues son muy regionales, lo mismo los bayunos, pero ha funcionado un poco más que la costa, que es casi que a veces otro país en lo que tiene que ver con audiencias. Y en eso se mueve la radio de hoy. No es nada raro, sino entender las audiencias, tratar de ser universal, tratar de incorporar algunos... no necesariamente uno soluciona el problema de audiencia en la costa trayéndose un costeño, pero sí tiene que empezar a generar audiencia, a crear. ¿Por qué? Porque la radio se le vuelve a una compañía, pero se le vuelve costumbre. Uno se acostumbra generalmente con los medios, y repito, cuando me refiero a los medios no hablo de los medios tradicionales, puede ser a los podcasts, a YouTube, a las series. Nos vamos acostumbrando y vamos buscando esa misma temática, esa misma. Entonces se vuelven muy de costumbre y se vuelven de nicho y se vuelve uno casi que defensor de ese medio de comunicación. En eso nos movemos hoy en día. Gabriel, estamos hablando del tema de los roles. El tema de los roles es importante verlo desde el periodista. Sin embargo, como ustedes saben, el quehacer profesional a veces le exige unas cosas distintas a las que uno aprendió en la universidad. Dio un paso grande también a lo que fue una experiencia como Claro. Estuvo en el proceso de reorganización de todos los programas. Entonces, ¿cómo se puede hacer un proceso de cambio como el que hubo en Claro sin tanto sentimentalismo? Pues no, es que ahí no había sentimentalismo. Claro, bueno, la compañía de comunicaciones, de celulares, todos, digamos que por norma, los cableros en Colombia, todos los que tienen cable tienen que tener una operación y tienen que tener una producción propia. Porque se hablaba de que cuando llegó la televisión por cable decían tenemos muy pocos canales y no va a haber espacio para que haya desarrollo de la televisión colombiana, de productores. Entonces los obligaron a tener unos canales con contenido propio. Claro, tenía unos canales o tiene unos canales en donde uno ve un noticiero que también es diferente en televisión y que uno empieza a escucharlo, sabe que existe, que se llama Red Más Noticias. Algo interesante de ver pasa allí. Pero entonces también en esa época daba la oportunidad de apostar a otras cosas y hacer un nuevo contenido de algo que empezó hace 25, 30 años con Carlos Vives, que era la tele, y que era con Martín de Francisco y Santiago Moure. Y hace, yo creo que están en la 5ª temporada, hace 5 años, nos dio por reunirlos otra vez, reunir a su libretista original, Rafael Noguera, y hoy todavía están haciendo la tele en Red Más y se puede ver en YouTube y están todos los programas de la tele. Entonces era reorganizarse en la parte de ideas, pero ahí es en donde uno encuentra que es un canal. No importa que haya una obligación de hacer, el canal es un negocio y hay que venderlo. Entonces no era solamente llegar a manejar un canal, a contratar unos talentos, sino que había que hacerlo rentable, había que gerenciar ese canal.
Y eso es lo primero que uno tiene que tener muy en claro. Si cada vez que estamos pensando que los medios de comunicación son un negocio, uno también en la propuesta, en lo que vaya a crear, tiene que plantear cuál puede ser un modelo de negocio, cómo puede ser comercial eso que usted va a proponer. No necesariamente, yo no he estado muy de acuerdo cuando los mismos periodistas o talentos tienen que salir a vender los cupos publicitarios. Son necesidades de radio que han pasado y cada emisora, cada empresa mirará cómo lo hace, pero uno debe estar concentrado más en el programa al aire y el departamento comercial en vender. Ahora, uno sí tiene que prestarse para que, y esto pasa dentro de todos los medios de comunicación, comercial siempre quiere hacer algo diferente. Cuando van a ofrecerle a un cliente algo, siempre el cliente dice, no me venda la cuña sola, sino quiero algo diferente. Eso tiene que ser concertado con el programa, porque comercial no puede manejar el programa. Comercial, salvo que se venda un publireportaje y se cuente que es un publireportaje, uno puede hacer una entrevista a un presidente de una compañía para hablar de la compañía y que no se cuente que eso está pago en lo que va a pasar. Entonces, esa relación con lo comercial es muy importante. Eso lo tenía que hacer cuando estaba manejando los canales de Claro y pues digamos que salió bien. Hemos corrido también con suerte en esas cosas. Bueno, Gabriel, vamos a pasar a unos mensajes para estos jóvenes en formación. Y aquí, como uno de los directores de esos grandes programas de radio de nuestras cadenas nacionales, por ejemplo, ¿qué se le exige a un practicante, a una persona que acaba de llegar a un medio de comunicación como estos? Bueno, ¿qué se le exige? Yo voy a voltearla para todos. Yo creo que nos tienen que exigir, nos tienen que buscar, se tienen que exigir ustedes en mostrarse. A ver, ¿qué se exige? Hay ciertos valores como el redundante, disciplina, profesionalismo, estar a tiempo, el estar ahí como que rodea todo. Es que en cualquier momento puede brincar la liebre y tener que estar ahí uno para dar o para hablar de cualquier tema o en lo que se necesite que lo vean a uno. Y yo creo que hoy nos estamos dando cuenta que se necesitan ciertas inclinaciones a especializarse en algo. Me hago entender. Hoy en día es muy bueno saber de derecho. Hoy en día es bueno saber de economía. Creo que hay dos cosas fundamentales que deben ir, que a veces se pregunta uno dentro de la carrera, pero ¿por qué estoy viendo estas materias? Todas sirven de contexto. Todas sirven para cuando le hacen leer a uno algo no sé, de Jürgen Habermas, eso le aparece en algún momento de la vida y usted sabe de qué están hablando. Todos estos teóricos de la comunicación que a veces no sabemos por qué, de alguna forma ese nombre aparece en algún momento de la carrera y ahí es saber de qué se habla. Pero yo creo que tener un buen entendimiento económico, yo recuerdo en la universidad, el periódico El Espectador, las páginas económicas las publicaba el miércoles y se llamaba El Salmón. Nosotros teníamos clase de 7 el miércoles con ese profesor. El profesor nos hacía quiz sobre el salmón de ese día. De ese mismo día nos hacía quiz sobre lo que estaba pasando. Y no era para acorcharnos, porque ya les cuento en dónde termina la historia. Hey, quiz, 2 preguntas, recogía las hojas, se las llevaba. Pim, 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 recogía las hojas, se las llevaba. Al final nos dijo, vea, esos quizzes que hice con el salmón, ninguna de las notas tiene que ver con eso. Yo necesitaba generarles la disciplina de que aprendieran a leer, le perdieran el miedo a leer. Eran 4 o 6 páginas económicas de color salmón, por eso se llamaba el salmón. Tenían un color diferente en el periódico. Gracias a eso y a esa clase aprendimos a leer sin el miedo y sin la pereza la información económica de ese punto. Entonces lo recuerdo mucho porque se enfrenta uno más fácil a la información económica y hoy en día es muy, muy importante. Ahora cuando veníamos para acá, estábamos pendientes de los movimientos del dólar, con operaciones con el dólar a 5.005 pesos el día de hoy. Sin embargo, se ve que el cierre puede estar por debajo de los 5.000, pero entender que una cosa son las operaciones y otra cosa es la tasa del cierre. No hay que ser economista, pero sí tener un entendimiento. En derecho, uno tiene que también entender
Esa es la otra, porque a veces los periodistas, en lugar de dar la información, juzgamos y nos metemos más allá. Tomamos partido con el abogado si nos gusta o no, o con el delincuente, entre comillas, si nos gusta o no, o con el juez de acuerdo a lo que nos guste o no. Entonces sí hay que tener unos conocimientos que vayan de lado, no son muy profundos y no necesariamente es una clase, sino es leer, es entender lo que dicen los abogados, repito, no es hacer un posgrado en Derecho, que sería fantástico, pues, para entender mejor el país, la sociología, también sería bueno entender la sociedad, entender a lo que estamos hablando. Pero creo que es fundamental tener nociones de otras cosas en ese punto y llegar vivos, llegar a sacudirse, llegar a mostrarse definitivamente es fundamental. Gabriel, ya tocamos otro tema también muy interesante, es el mercado laboral. Ya sabemos que es difícil la absorción de todos estos futuros periodistas. Si queremos saber cuáles podrían ser esas diferencias que nos hagan entrar dentro de un mercado, un medio de comunicación, algo que nos ayude como periodistas y futuros periodistas a esa tarea tan difícil. A ver, que la respuesta no es fácil porque no sé cómo sorprender. No sé cómo sorprender. Listo, me voy a devolver yo. Yo quería estar en La Luciérnaga, terminaba turno a las 3 de la tarde o a veces a las 12 del día y esperaba hasta las 6 de la tarde y me iba y me quedaba con la redacción de La Luciérnaga que empezaban a trabajar y colaboraba y hacía cosas. Estaba como mostrándome hasta tener la oportunidad de en algo sorprender, que me dieran una papayita de estar al aire, de hacer eso. Es estar en eso. Yo hoy veo yo en el servicio informativo nuestro gente muy sentada en los computadores, gente que lleva 6 meses haciendo prácticas y que, pues esto puede sonar tonto, que no me conocen a mí, no se han acercado a mi escritorio, no se han acercado al programa, o no se han acercado, oiga, es que estoy haciendo esto, ¿a usted le interesaría que yo moviera eso? Siempre va a haber una oportunidad de que sí, venga, tráigalo. Uno aprendía, por ejemplo, de Hernán Peláez, un gran maestro. Hernán Peláez probaba las cosas al aire, así como suena. O le decía, venga, es que tengo ganas de hacer esto. Por supuesto, le tiene que sonar, siempre tiene que haber una idea que medio le suene a uno, que sea como coherente. Le decía, listo, me gusta, probémoslo al aire. Y a veces se probaba y salía, o a veces era debut y despedida. Pero no era debut y despedida del talento de la persona que llevó eso. Era debut y despedida de ese momento. Pero le decía, no, cójalo por aquí, dele una vuelta y vuelva a traerlo. Ese buscar, ese cómo sorprender, yo me quedaría también con esa palabra. Cómo buscar, cómo sorprender a los que están allá y cómo sorprender de verdad. Creo que tenemos siempre que ser de verdad. Aquí no se da ni para egos, ni mucho menos para creernos lo que no somos, porque en el medio de comunicación estamos expuestos totalmente. O sea, hoy en los medios de comunicación, y hoy cuando vivimos, o sea, hace 20 años nos equivocábamos y nos llegaba una carta escrita y mandada por correos nacionales en el sobre y escrita a mano, ustedes se equivocaron y la carta llevaba un mes desde que había pasado. Hoy en día te devoran en redes sociales con cualquier equivocación. Entonces, por eso digo que ese momento de verdad, ese momento de ser lo que somos y de tratar de llevar, a ver, un periodista cuando está leyendo unas noticias, cuando está dando, no puede necesariamente poner su personalidad, aunque algunos van logrando un sello en alguna entonación y salen unos periodistas que se van destacando, tanto en radio o en televisión, que tienen un sello personal de dar, contar o poner las noticias. Pero hay otros programas de opinión en los que sí tiene uno la oportunidad de mostrarse como es. Entonces, ese momento de verdad de qué somos, y también siempre hablo de eso cuando hablo con gente de cualquier carrera. Lo primero que tenemos que hacer independientemente de la carrera es saber para qué somos buenos. O sea, realmente, fácil no es. Realmente saber para qué somos buenos. Uno se encuentra con gente que quiere ser presentador de noticias de televisión y no tiene una buena dicción, no lee bien, no se expresa bien, o lee la noticia. Un presentador de televisión no lee una noticia, sino que la cuenta y no lo logra. Lo principal es saber en qué somos buenos. ¿Por qué? Porque solamente en saber en qué somos buenos, es difícil también que uno se diga en qué es bueno, pero a eso es en donde tiene que apostarle y a eso es en donde tiene que ser terco, y por ese lado es en donde tiene que tratar de moverse.
no me voy a contradecir con lo que decía anteriormente. Uno no escoge el medio y uno no escoge el espacio en donde va a trabajar. Los espacios lo van escogiendo a uno de acuerdo a lo que se vaya dando el mercado laboral y en lo que pase. Tengo muchos amigos que eran periodistas y terminaron trabajando en publicidad, terminaron trabajando en mercadeo, terminaron trabajando en medios de comunicación haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque uno busca. Y en la medida en que tengamos más abierto ese abanico de acomodarnos a cualquier cosa, ahí vamos entrando. Lo primero que necesitamos es tener lo de los pasajes para llegar y tener lo del almuerzo o hasta donde lo que compremos para llevar en la coca para almorzar ese día. Eso es lo primero, es lo fundamental, empezar a salir de lo necesario, de lo que necesitamos para vivir. Una vez que ya lo vayamos teniendo, ya empezamos a buscar otros rumbos, sin soltar eso. Así, teoría de Tarzán. Nunca suelta una liana sin coger a la otra, sin cogerse de la otra. Pero es la única forma en la que uno puede empezar a buscar qué es lo que le gusta a partir de una contratación y de vivir el medio adentro. Bueno, Gabriel, y aquí vamos a lanzar una pullita para algunos estudiantes, algunos egresados y algunos practicantes, porque a veces se limita la información a esperar un comunicado de prensa de la fuente. ¿Qué decir respecto a eso? Estuvo muy complicado en pandemia. Estuvo muy complicado porque el periodista definitivamente tiene que estar mucho más en la calle. Y ahora en pandemia pues todo se daba a recibir un comunicado, no necesariamente hacer las entrevistas porque los directores de las compañías, los voceros de las compañías lo que hacían era mandar un audio y ese audio servía para todos los medios. La transcripción del comunicado de prensa nunca va a servir si la primera tiene que haber noticia, la segunda el comunicado lo van a tener todos, es la misma información, pero viene un poco la experiencia de qué se le va ocurriendo a uno sobre la misma información. Tenemos un comunicado de prensa y queremos ponerlo de manera diferente. ¿Qué empieza a hacer uno? Y esta simplemente es una salida. Sobre ese comunicado yo puedo buscar a la contraparte qué opina de ese comunicado, dependiendo de lo que sea, o de la competencia, o si es de un producto, qué opina una liga de consumidores. Si es de alimentos ultraprocesados y tengo ese comunicado, puedo llamar y puedo buscar a Red Papás, que son los que están detrás de que, o sea, buscar qué sacarle. Ponerlo lo va a hacer todo el mundo y es ahí otra vez donde sorprendemos y en donde nos destacamos. En un mercado en el que somos muchos y no podemos ser iguales. Entonces siempre hay que tratar de buscar, no siempre se encuentra, no es tan fácil, pero hay que ser creativo. Yo creo que es en donde empiezo a añadir otra palabra aquí fundamental en eso, y otra vez que no suene mal, pero como tomándonos un poco de nuestra propia sopa, la creatividad también está ahí. El desarrollar un sentido creativo en la forma de ver todas las cosas es cuando nos hace diferentes, es cuando no nos parecemos a los demás, es cuando marcamos una diferencia. Entonces la creatividad, ténganla siempre de qué hago diferente y no les dé miedo a arriesgar. Cuando uno hace sobre todo, por ejemplo, en los talleres creativos o en las tormentas de ideas, en los brainstorm, de cualquier cosa que se hace, dentro de la logística, dentro de la metodología que tiene es, hey, por favor, diga lo que se le ocurra, así sea la tontería más grande. Generalmente las grandes ideas son una suma de tonterías que llegan a ser una gran idea. Entonces es perder la timidez de apostarle, de decirle, de querer contar la historia y de decir voy con esto. Eso toca perderlo porque le llegan a uno y en general es así. Uy, yo no sé si esto le gustaría, yo no sé si esto no le gustaría. No, pongámosle un poquitico, creámonos el cuento. Hay que creerse el cuento. Fácil no es, o sea, llegamos con muchos miedos, pero si queremos cambiar y que nos miren de otra forma, hay que apostarle un poco a uno mismo. Gabriel, tenemos ya pocos minutos y aprovechemos que están todos estos jóvenes que le pierdan también el miedo, por supuesto. En las redes sociales también nos pueden poner el hashtag, aprovechar, tomar fotos y nos pueden seguir en las redes sociales de Rosario, Pop TV, para que sigan nuestras cuentas y también, por supuesto, los apoyemos. Gabriel de las Casas, muchas gracias. No sé si alguien más antes de retirarnos tiene alguna pregunta con nuestro invitado. Aprovechen, aviéntense, porque pues para esto está, ¿no? Buenas. Hola. ¿Sí se escucha? Sí.
No, es una simple pregunta. Pues aquí estamos también con uno que se especializa en el humor político. ¿Cómo son esas dinámicas del humor y cómo se juega con lo político? ¿Cómo es ese mundo y cuáles son las conexiones que se dan y por qué se da? Bien, esa pregunta es muy, muy buena porque nosotros nos moriríamos de hambre donde viviéramos en Suiza, en Holanda, en Dinamarca, en Islandia. Allá no pasa nada. Allá no llegan al Congreso en un caballo. Allá no llegan con una olla a comer. Allá no cambian de partido todos los días. Allá no llegan borrachos, orinados, una vieja. No, eso no pasa allá. O sea, esto que voy a decir, en serio que es muy fácil burlarnos de nuestra fauna porque es que tenemos unos personajes que nos dan material todos los días y eso es buenísimo. Tenemos también unos personajes de alcaldes que tienen muchas cosas, o sea, en serio que lo mejor, yo creo que de los latinoamericanos en general, es que toda nuestra fauna, y con todo respeto, fauna política es muy diversa y siempre nos va a dar material para burlarnos de lo que pasa, pero también esa burla también pasa algo serio. No es lo mismo esa burla política sobre un candidato porque llegó a caballo a que sea sobre un político que se está robando la plata de la salud o de la alimentación de los niños. Cambia el tono cuando estamos hablando de eso. Yo creo que ahí la tomamos muy en serio y nos vamos al sarcasmo de decirle bandido de frente, sin poder decirle a veces bandido de verdad, porque para que uno le pueda decir bandido a alguien, el único que le puede decir que es un bandido es un juez, después de un proceso y que haya dicho que es culpable. Ese es. Pero aquí sabemos por dónde vienen las cosas y es en donde a veces juzgamos y vamos más allá, porque uno sabe cómo han sido las castas políticas y tratamos de clavar esas pullas para que sientan que les duela, para que por lo menos les dé vergüenza, para generar un poco de esa vergüenza social. Aquí la gente no le tiene miedo a la justicia porque no llega, pero al rechazo social, al ser sacados de un club social, al ser mirados mal en un restaurante, quizás eso sí. Entonces, sí tenemos políticos que nos dan muchísimo y todos los días nos dan para hacer humor. Sí tenemos políticos que hablan diferentes, sí tenemos un Antonio Navarro que habla muy diferente, sí tenemos cosas que nos sirven para caricaturizar, que es eso lo que tenemos. Pero otra vez, en un país nórdico nosotros nos moriríamos de hambre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hablando de eso, también quería preguntar, ¿hasta dónde va el límite del humor? O sea, ¿yo dónde tengo que parar y pues cómo puedo transgredir? Bien, me encanta esa pregunta que no habíamos tocado. Nosotros no pretendemos ofender a nadie. O sea, hay unos límites y esto también ha cambiado ahora de ciertos modos. O sea, hoy uno no puede decir enano sino persona de baja estatura porque pasan mil cosas y es hasta donde pues, la caricatura y el lenguaje tiene que cambiar y nos tenemos que unir a lo que está pasando en el mundo. Pero no pretendemos nunca ofender a nadie, mucho más allá de hacer una caricatura. Hay unos límites que tenemos que respetar mucho y que se han hecho más importantes, pero lo teníamos mucho. Nosotros no nos metíamos con cosas de niños, de la iglesia, de género, y después aprendimos que tampoco nos metíamos con todos estos que venden estos productos que son estilo pirámides, estos, ¿cómo se llaman? El Herbalife y todas esas cosas, porque eso es una cosa gigantesca en ese punto cuando nos metíamos con ellos. Pero la pregunta es buena porque es muy fácil, la línea es muy delgada entre hacer una caricatura y faltar al respeto. Es una línea muy delgada. No podemos, me voy a contradecir con que a veces señalábamos como digo bandido, pero no le podemos decir bandido de frente ni tratar a una persona así si no realmente está juzgada. No podemos burlarnos y aún tenemos, es que con Don Gediondo es muy difícil. Este tipo tiene unos boquetos y además muy buenos,
Pero lo bueno es que a los boquetos también les encanta lo que hace don Gediondo y ellos mismos se ríen. Y es ahí en donde hemos tenido algunas aprobaciones de saber por qué frente a eso se van a molestar, ¿no? Y nos hacían saber de sitios de terapia del lenguaje donde estos tipos nos mandaban decir que era buenísimo. Voy a ponerte otro ejemplo de a veces que le dábamos muy duro a un político y el político se quejaba. Entonces decidíamos sacar al político y no volverlo a imitar. Pasaban 15 días y el político volvía a llamar a que por favor lo volviéramos a imitar, que no lo sacáramos de lo que teníamos. Pero nunca nos sentamos y hacemos un libreto con ganas de perjudicar más allá de caricaturizar. No queremos faltar al respeto, no queremos, peleamos es sobre las ideas y sobre los conceptos, más allá de que sea calvo, bajito, mocho, tuerto, a menos de que él mismo se burle de eso. Antonio Navarro tiene una pata de palo y él mismo se burla de la pata de palo y es un gran bailarín, pero él la pone en juego, él da la licencia para que pase eso. Tuvimos ahora en campaña todos los candidatos políticos, todos se prestaron para las bromas y para que les preguntáramos en serio, para que les mamáramos gallo, incluso para que estuvieran dentro de los mismos libretos. Recién terminó la campaña, tuvimos a Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, y habló tranquilamente de ser homosexual y a veces de la burla y de la voz que tenía. Los mismos personajes van dando un poco la pauta hasta dónde se puede llegar en ese humor y tratamos de no transgredir eso, pero sí es muy importante. El respeto es una parte fundamental, no solamente en un programa de humor, frente a las noticias, frente a los personajes, frente a un entrevistado. Siempre uno puede preguntar duro, pero siendo respetuoso siempre. Hay unos momentos en donde no es que seas muy directo, sino es que estás siendo irrespetuoso. Bueno, de verdad, muchas gracias, Gabriel, por este tiempo. Muchas gracias a los estudiantes que pudieron asistir. Y de verdad, cualquier cosa, redes sociales, ¿cómo lo conseguimos? @Gabo de las Casas, Twitter e Instagram, ahí estamos, @Gabo de las Casas, ahí siempre. Y agradecimientos especiales a DMU por este espacio tan hermoso que nos brindaron. Agradecimientos al profesor Diego García, Cristian Solórzano, que está ahí en las consolas, el señor Omar Bedoya y por supuesto al semillero de Pop TV. Muchas gracias. Y a todos ustedes, por favor, un fuerte aplauso. Oiga, y no me presenté. Y Mario Castro, que soy yo, muchas gracias. Gracias a ustedes.